Sí, de grabarla. Perfecto. Gracias. Ok. GDS va a ser el sistema o la planta, ¿vale? CDS va a ser el control, más bien el controlador, porque la señal de control es U y esa va aquí. La entrada del controlador va a ser el error. Y la entrada de todo el sistema de control va a ser la referencia. Y por acá tendré la salida. ¿Sale? El error pues va a ser la referencia menos la salida. ¿Sale? Entonces, RDS es la referencia en Laplace. EDS es el error, igual en Laplace. Y U, como ya sabemos, es el control, igual en Laplace. Y, la salida, lo que se puede medir. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer en control clásico siempre, en general, pues es construir este esquema, ¿sale? Donde yo tengo la planta y voy a diseñar un dispositivo que es el controlador, que lo colocaré antes de la entrada de la planta, para que la salida del controlador sea precisamente la señal de control que me modifique el comportamiento de la planta, ¿sale? Y ese controlador siempre, bueno, no siempre, pero en general se va a alimentar con el error, ¿sale? Entonces tenemos que calcular el error, que va a ser referencia menos salida. Eso lo vamos a meter dentro del controlador y eso, lo que me dé el controlador, va a entrar directamente a la entrada del sistema, ¿sale? Este va a ser el esquema que vamos a estar estudiando en control clásico, ¿sale? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, si se acuerdan un poquito de diagramas de bloques, Profe, ¿sí? la parte de UDS solamente es la parte como de transición de CDS y GDS, o es la parte donde dice controlador. O sea, el Controlador es controlador, TDS. o sea, el controlador hace el control. Pero, Exactamente. Era lo que les decía. En control moderno nosotros calculábamos el control. ujú, Calculábamos U. Aquí no ujú, sabemos realmente cuánto vale U. Nosotros calculamos CDS, el ok, controlador. Y la U se va a ir calculando pues instantáneamente cada vez que el error pase a través del controlador. ok, ya. Es, es literal, en continuo, es un dispositivo físico, ¿sale? Y en digital, pues es una regla ahí, ¿sale? Podríamos decir que el observador y la retroalimentación de estados también son dispositivos físicos, pero nosotros estamos trabajando sobre lo que vamos a obtener a partir de esos elementos, que sería la ley de control, la U, ¿sale? Aquí no, aquí trabajamos sobre el controlador. No sabemos qué onda con U, pero sabemos cómo se va a comportar la salida, ¿sale? ¿Está bien ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, de hecho, lo que hace el control clásico es que pasa de este esquema y lo disminuye, lo sintetiza y llega a una forma donde tenemos esto. Resume todo el esquema de control en un esquema de entrada-salida, donde yo la entrada la dejo como la referencia
la salida sigue siendo la salida del sistema, y encuentro una nueva expresión que me engloba todo el sistema de control, ¿sale? Tanto la retroalimentación como el controlador y la planta, ¿sale? ¿Va? Entonces, como les decía, recordando un poquito sobre el diagrama de bloques, sabemos que los bloques son procesos que se aplican a las funciones. Las líneas que están ahí son todas funciones, y el circulito lo que hace es aplicar una operación de suma o resta de acuerdo a lo que corresponda, o bueno, suma todas las funciones que entran y les asigna el signo que tiene en cada una de las entradas. ¿Sale? En este caso estamos restando, ¿va? No sé si hay alguna duda hasta aquí. No. Bien. No, profe. Entonces, claramente, EDS es igual a RDS menos YDS. ¿Sí? ¿Sí se ve? Lo que entra al circulito es RDS con un positivo, YDS con un negativo, quiere decir que voy a tener R menos YDS, y la salida es E, el error. ¿Sí está bien? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y UDS a qué será igual? Ahí hay una operación. La operación es, a diferencia de que haya alguna otra cosa, es una multiplicación. En este caso no hay nada, entonces es una multiplicación. CDS por EDS. ¿Sale? Y finalmente la salida, YDS será igual a GDS por UDS. ¿Sí? Si recuerdan también les había dicho yo que el diagrama, todo lo que hay de teoría del diagrama de bloques, es como otra forma de expresar el, eh, el álgebra, ¿sí? Entonces, el procedimiento que podemos hacer con despejes, pues hay reglas para hacerlo directamente de los bloques, aunque pues no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, bueno, podría tener sentido en algún momento, pero pues no vamos a manejar tantos bloques y ya manejamos muchas ecuaciones, entonces no tiene caso meternos en el álgebra de los bloques y ya conocemos el álgebra de los números. Entonces, esta expresión YDS sobre RDS la podemos calcular en función de esto que tenemos acá. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Si se acuerdan un poco más de cómo se simplifican los diagramas de bloques, pues está muy sencillo, pero bueno. Partiendo de las ecuaciones no está tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Lo que vamos a hacer es encontrar pues una relación entre esos, es ir acarreando todo de aquí. Voy a sustituir el error más DDS en 2. Entonces tengo que UDS va a ser igual a CDS por EDS, que en este caso es RDS, menos YDS. Y esto luego lo voy a sustituir UDS
en la 3. Y resulta que y de s va a ser igual a g de s por c de s por r de s menos y de s. ¿Sale? Ahí ya tengo todas las y juntas, ya tengo la r también. Voy a multiplicar. Entonces, y de s va a ser igual a g de s, c de s por r de s menos g de s, c de s por y de s. Para quedarme con las y de un lado, la r del otro, voy a pasar la y del lado izquierdo. Entonces tengo y de s más y de s por g de s, c de s, es igual a g de s, c de s, r de s. Factorizando, tengo y de s por 1 más g de s, c de s, es igual a g de s, c de s, r de s. Y pues quedándome con la pura y de s va a ser igual a g de s, c de s, sobre 1 más g de s, c de s. Todo esto por r de s. Finalmente, pues si divido todo entre r de s, y de s sobre r de s es igual a g de s, c de s, 1 más g de s, c de s. ¿Vale? Esa cosa se le llama función de transferencia en lazo cerrado y me representa el comportamiento de todo el diagrama de control que tenía yo acá. Déjenme lo llevo para abajo para que lo podamos seguir viendo. ¿Sale? Entonces todo ese diagrama que está ahí me lo representa esa expresión que está ahí arriba. Entonces yo puedo decir que esta cosa es lo mismo que tener la referencia de RDS en un único bloque que va a tener GDS, CDS sobre 1 más GDS, CDS. Y acá tengo la salida. ¿Sale? Si se acuerdan un poquito de diagrama de bloques, los bloques que están en la misma línea se multiplican. Tengo GDS, CDS, se multiplican. Y me queda nada más un bloque. Y toda la retroalimentación la podemos sustituir con lo de arriba sobre 1 más lo de arriba. Y fíjense qué es lo que tengo ahí. ¿Vale? ¿Está bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, en general vamos a estar trabajando con estas funciones, que son funciones de transferencia de lazo cerrado. ¿Sale? Ese controlador CDS va a hacer muchas cosas diferentes
Lo primero va a ser un control proporcional, luego va a ser un proporcional integral, finalmente será un PID. Hay otras opciones, pero no las vamos a estudiar todas, ¿sale? Y bueno, si no hay dudas aquí, vamos a hacer un pequeño repaso de Laplace. Y si nos da tiempo, que creo que no, estudiaremos la función de transferencia de un sistema, un circuito eléctrico, como hemos estado haciendo, ¿va? Entonces, bueno, muy bien. Para Laplace tenemos propiedades específicas, ¿sale? O bueno, valores clásicos que son los que nos interesan. Hay una función UDS, pero vamos a ponerla para que no se confunda con la señal de control. Una UDS que es un escalón unitario. ¿Vale? Que es una constante. A partir de t igual a 0. ¿Sale? Es decir, tengo una cosa así. Y VF es este valor. Bueno, más bien eso sería UDT. ¿Vale? Si esto lo transformo, podría yo decir que UDT es igual a 1 para t mayor a 0. UDS transformando en Laplace sería igual a 1 sobre S. Es decir, que cualquier constante, cuando la transformamos en Laplace, va a cambiar sobre el valor, como el valor de la constante sobre S. ¿Sale? ¿Está bien? Bien, también tenemos la exponencial. Si yo tengo una función exponencial, una f de t que sea igual a, no sé, voy a ponerle 6e a la menos 8t, transformando en Laplace voy a obtener una f de s que va a ser igual a 6, bueno, lo voy a poner afuera, va a ser 6, multiplica a 1 sobre s más 8. ¿Vale? La exponencial va a ser una división de un entero sobre un binomio de s con la constante de signo opuesto a como aparece en la exponencial. ¿Sí? Por ahí alguien tiene abierto el micrófono y está haciendo bastante ruido. Ciérrenlo, por favor. Me distrae un poco. Ok. Esos dos son los más importantes que vamos a estar usando. Y hay otras propiedades que son las de la integral y la derivada. La integral dice que si yo tengo una función f de t y tengo su integral, que sería la integral de 0 a t, bueno, mejor no le voy a poner esto, la integral de f de t
Pues resulta que si yo transformo en S, en Laplace, esta de acá se convierte en f de s, la integral se convertirá en f de s sobre s. ¿Sale? Entonces, integrar en Laplace es tan fácil como dividir entre s. La derivada, desgraciadamente, no está tan bonita. Si yo tengo otra vez la función f de t, su derivada va a ser d en dt de f de t. Aplicando Laplace, está igual, sigue siendo f de s, pero la derivada va a ser s por f de s menos f de 0. ¿Sale? La integral es simplemente dividir, la derivada es multiplicar por s, pero tengo que restar la condición inicial de la función. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe, la condición inicial puede variar, ¿verdad? O sea, no siempre va a ser 0. Exactamente. Puede variar, pero aquí en el análisis que hacemos de control clásico, siempre vamos a considerar que vale 0. ¿Sale? Ah, ok, ok. Entonces, ese es otro problema de control clásico, que no respeta las condiciones iniciales. Entonces, habrá algunos sistemas donde si la condición inicial es muy importante o cambia mucho el comportamiento del sistema, pues puede que funcione o no funcione tan bien o que el comportamiento sea muy diferente dependiendo de la condición inicial, pues. ¿Sale? Porque aquí Ok, simplemente lo vamos a considerar que es 0. Sea o no, la vamos a considerar así. A diferencia del control moderno, donde siempre estamos considerando cuál es el valor de esa de la eh, condición. condición inicial. ¿Sí? Muy bien. Gracias, profe. ¿Va? Y algo con lo que debía haber comenzado, pero se me fue la onda, eh, la definición de Laplace la transformada de Laplace es una relación que me relaciona dos espacios, ¿sale? Tengo el espacio-tiempo y a través de la transformada de Laplace me muevo a un espacio de S, ¿sale? Entonces, es una relación entre dos grupos de elementos, uno que tengo puros tiempos y otro donde tengo un valor real y un valor complejo en S, ¿sale? Y está bien chido porque, precisamente como ustedes ya vieron, pues podemos resolver ecuaciones que tienen integrales y derivadas como simplemente ecuaciones algebraicas. Porque en el mundo de S, la integral y la derivada son tan sencillas como multiplicaciones y divisiones. Y esa función, pues es la que me relaciona f de s con f de t. Y es igual a la integral desde 0 a t de e a la menos st f de s, digo f de t, de t. Perdón, no de 0 a t, de 0 a infinito. ¿Sale? F de s es la integral de 0 a infinito de e a la menos st
por f de t dt. ¿Sale? En línea ya tienen en las diapositivas cómo se derivan estas funciones que están arriba y algunas otras más. ¿Sale? No recuerdo si subí ya la tabla de transformadas, pero si no la he subido, la subo hoy. ¿Sí? Sí, está una. ¿Ya está? Está una tabla de Laplace, transformada de Laplace. Perfecto. Ya está. Entonces, esta formulita se aplica para cualquier función y nos va a llevar de la expresión en el tiempo a la expresión en Laplace. ¿Sale? Realmente nosotros no la vamos a estar usando, nosotros vamos a estar usando las tablas de Laplace y las propiedades que ya vimos aquí arriba. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, yo no tengo duda. Y yo, profe, todo está bien. Perfecto. La función esta de aquí se las pongo como breviario cultural para que sepan bien de dónde viene. En las diapositivas viene incluso la antitransformada de Laplace, que también es una integral, pero esa no me la sé de memoria, entonces no se las voy a poner aquí, pero la tienen ahí en sus diapositivas. Tanto esta de aquí como esa que les estoy mencionando no vendrán en el examen, pero pues es importante que sepan de dónde parte la transformada de Laplace, qué fregados es eso, ¿no? Es como la misma ecuación de estados, donde yo tengo una X o un par de X o muchas X que serían el estado, y a través de la ecuación de estado yo obtengo una derivada que es un conjunto de valores que están en otro espacio o en el mismo en ese caso. En este caso no, tengo una función en el tiempo donde tengo una variable t, que es la variable independiente, y encuentro otra función diferente que depende de esa, ¿sale? Y esa S es una nueva variable independiente que está compuesta de una parte real y una parte imaginaria, ¿sale? Entonces, son dos formas distintas de representar lo mismo, aunque estamos hablando de mundos distintos, ¿sale? Es decir, como si a mí me toman una foto y la foto me representa a mí, aunque ahí ya estoy en un espacio bidimensional donde estoy representado por una imagen que solo tiene dos dimensiones, aunque yo realmente soy tridimensional. Entonces aquí más o menos estamos haciendo lo mismo. Tenemos una función que depende únicamente de una variable de s, perdón, de t, y pasamos a un mundo donde esa variable, o más bien esa función, la representamos en función de dos elementos que son una parte real y una parte imaginaria. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien. Zoom ya me está diciendo que se me va a acabar el tiempo y también la computadora que se me va a acabar la pila. Entonces voy a conectar mi cargador y salgo de la sesión y vuelvo a entrar. ¿Sale? Sí, profe.